¿En algún momento has tenido pereza de ir un sábado a la iglesia y de repente tus papás te dicen, te levantas y nos vamos, por las buenas o por las malas? ¿Cómo te has sentido cuando te obligan a ir a la iglesia? Bueno, esto y mucho más en nuestro episodio hoy del Espacio Inverso. Bienvenidos y bienvenida, Vanessa. Hola, pastor. Muy buenos días, tardes, noches, en el momento que nos estén viendo también allí. ¿Cómo tratar a los disidentes? Es el título de esta semana. Sí, pero yo quiero que arranquemos justamente hablando de ese periodo cuando Justiniano obligó a todas las personas para que fueran a la iglesia donde él iba. Ajá. Él se vuelve cristiano, él impone la religión universal de ese momento y él le dice a todos, me hacen el favor con sus esposas y con sus hijos, se van para la iglesia. Yo quiero preguntar si Vanessa en algún momento ha tenido pereza de ir a la iglesia y de repente el esposo le dice, ¿qué hubo, pues, mija, nos vamos por las buenas o por las malas, pero tienes que ir? ¿Cómo te has sentido? ¿Te ha pasado? Bueno, Sinceramente. ahorita de esposa no, pero sí de hija. De hija había momentos en los que, ay, es que yo no quiero ir, qué pereza la Y tu escuela mamá te sabática. decía, Y mi tienes que mamá, ir. mientras esté debajo de este techo, nos vamos. Así que sí, sí ha pasado y no es tan chévere. Y me parece Cierto. interesante porque todo arranca desde una decisión. Y venían con Constantino, ¿no? Ya habían pasado una historia y demás, venían con Constantino aparentemente bien, iban tranquilitos los cristianos. Pero ahora empieza lo bueno para ellos. Sí, porque prácticamente Justiniano dice, bueno, ya venimos de una iglesia, de un solo dogma, sigamos la globalización. Es Ajá. una palabra que hoy debemos resaltar en esta lección. Globalización, que en términos cristianos sería para nosotros ecumenismo. ¿Qué es la Ajá. globalización? Que todos tengan un mismo derrotero, un mismo pensar, un mismo sentir. Pues bien, el ecumenismo tiene ese propósito, que todas las religiones se unan en un mismo ser, sentido, pensar y demás. Pero te pregunto, ¿crees tú que la globalización en términos espirituales está bien o estará mal? Está totalmente mal. Siento que distorsiona por completo el nombre de Dios, el carácter de Dios, que es lo que quiere hacer Satanás, que es no tienen libertad, sino todo va por este mismo cajoncito. Que todos piensen de la misma manera. Y Ujú. eso pasó con Justiniano. Si todos piensan de esta manera, estamos bien. Pero el que no era tratado Hereje. como hereje. Sí. Y usted sabe, y nuestros amigos saben, chicos, de pronto si alguien no ha leído la historia dice que se quemaban Ajá. personas vivas. De hecho, leí un libro de historia donde decía que una vez llegó la Iglesia Universal y quemaron a 120 predicadores que no predicaban el dogma imperante, sino sus propias Ujú. convicciones, fueron quemados y mientras estaban siendo quemados, la iglesia en ese momento imperante y universal cantaban en latín dándole gracias a Sí. Dios. Imagínense hasta dónde llegamos cuando maltratan a un disidente o a una persona que no piensa como el resto de personas lo hacen. Total, pastor. Y me parece súper interesante esa parte porque uno considera, o ahora uno considera, no, los herejes, pero es que nosotros, o los cristianos en ese momento, éramos herejes para Éramos los ellos. herejes, éramos los disidentes en ese Ajá. instante. ¿Y cómo podríamos pensarlo que actualmente eso podría llegar a pasar? ¿Acaso nosotros les decimos a otras personas que son herejes con esa palabra? Bueno, la lección de hoy tiene dos dimensiones. Número uno, cómo nos trataron a Ajá. nosotros, y cuando digo nosotros me refiero al A los cristiano cristianos. que pensaba diferente al dogma, cómo trató Justiniano a esos disidentes. Y número dos, la segunda dimensión, cómo nosotros tratamos a los disidentes, a las Ajá. personas que han salido de nuestra iglesia, porque hay muchas iglesias que han salido de la nuestra. Está la Reforma del 14, la Reforma del 51, los Davidianos de la Vara, el Pastor, Mm. etc, etc. Los últimos por ahí en su Pía Caldas que no creen en el Espíritu Santo como persona. Han salido muchos. ¿Cómo la iglesia los trata y cómo nosotros debemos tratar a esas personas? Yo quiero preguntarle a Vanessa, ¿cómo tú tratas a una persona? Ya dejamos claro que es muy desagradable que te obliguen Ajá. a pensar, a creer o a actuar de diferente manera. Como lo hizo Justiniano, todos se me van para la iglesia y él estipuló que las familias junto con sus hijos para la iglesia el día que él estipuló Quieran o no. y que creyeran lo que él creía. Ujú. Es muy duro que a uno le obliguen a creer algo que no queremos creer. Y hoy por hoy tenemos a los jóvenes que están aquí que
piensan, que refutan, que argumentan, que critican, y eso está bien. Ajá. Imagínense decirle y obligar a los jóvenes a que piensen como Igual. uno quiera, pues eso es muy desagradable. En ese momento, los disidentes que éramos nosotros, fuimos maltratados, Sí. quemados, fuimos abucheados, Ujú. escupidos, Humillados. humillados. Fue una cosa terrible, fue una gran persecución. Ahora, ¿cómo cree Vanessa que debemos tratar a los disidentes, a los que no piensan como nosotros y que llegan a nuestras iglesias? Qué tenaz, ¿no? Y porque uno quiere que todo el mundo piense como uno, ¿no? Uno quiere que todo el mundo tenga el mismo sentido que uno tiene porque uno cree que tiene la razón siempre. Entonces, ¿cómo tratarlos? Nada, tenemos un ejemplo perfecto que fue Jesús, que tal vez Vanessa en este momento, quien nos está viendo, no lo hace de la misma forma, que ahí es donde, jue madre, tenemos que empezar a tratarlos de la mejor forma. Pero ¿cómo los debemos tratar? Jesús nos dejó su mayor ejemplo, pero también dentro de la lección nos daban otro ejemplo de cómo Pablo incluso trató, incluso también Jesús en una parábola decía cómo los iban tratando. ¿Recuerdas cuál era? Claro, por supuesto, y la voy a compartir con Eso. todos ustedes, pero justamente vamos a responder esa pregunta, ¿cómo tratar a los disidentes? Vamos a responderlos con 2 puntos. Número 1, lo que dice la Biblia, ¿cierto? Ujú. Y número 2, cómo defender la iglesia cuando Ah, venga sí. un disidente a dañar. Vamos a la primer parte. Primer punto para responder cómo tratar a los disidentes. Mateo capítulo, vamos a dar lectura al capítulo 13, versículo 24. Mateo 13, 24 dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró Cizaña. cizaña en el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba, dio frutos, entonces apareció también la cizaña. Fueron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Esa parte hay que ¿Sí? detenernos allí. No hemos terminado, pero hay que detenernos. Es que el problema es cuando uno mismo quiere erradicar. Y es que aquí hay alguien que no piensa como yo, vamos a quitar ese pensamiento. No, cada uno piensa como quiere. Y por mucho que usted muestre argumentos, cada uno decide en qué quiere creer, ¿sí o no, Vanessa? Ajá. Porque muchas veces cuando estamos compartiendo el plan de salvación, le decimos a la persona, no, mire, es que no son uno, sino son tres. Y le mostramos el argumento bíblico y la persona dice, no, no me importa, yo creo en uno solo. Entonces, Sí. hay gente terca que decide creer en lo que quieran. Y el texto termina diciendo, y él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al coger primero la cizaña y atarle en manojos para quemarla, pero recoger también el trigo en mi granero. Uy, sí, me parecía muy interesante. Esto ahí está profundo. Sí, daba dos opciones, cómo de alguna forma es la forma de pensar de Dios y cómo es la forma de pensar de la gente. Ahí nos decía como que, ay, gracias, pastor, qué pena, que Dios de alguna forma era como cero violencia, ¿sí? O sea, en esta parábola no fue como, no, sí, arranquen eso, no, es como cero violencia, es puro amor. ¿Y cómo es la forma de pensar de la gente? No sirve, arranquémosla, se va. Pero ¿cómo Bueno, él bueno, sí, veía todo Jesús eso? fue muy sabio diciendo, oiga, no espere que crezca un poquito Ajá, y cuando ya esté madura, el mismo Jesús, es que es un trabajo de Jesús, no es un trabajo exacto. nuestro, el mismo Jesús va a tomar la cizaña Ujú. y la va a arrancar porque muchas veces cuando nosotros somos celosos por las cosas de Dios, y déjame decirte esto, mi querido joven, ¿cuántas personas te han hecho daño a ti por ese celo? Ujú. Por Jehová, un celo que daña a personas, que destruye iglesias. Iglesias Yo conozco, completas. Vanessa, el caso de un chico que nunca volvió a una iglesia y un día le preguntamos por qué. Él dijo, no, es que yo fui a predicar en una semana de predicación y llevaba zapatillas. Y el anciano me dijo, si vienes con zapatillas, tú no te subes al púlpito porque es sagrado. Ujú. Y el chico me decía, la mamá y él, no, nosotros no teníamos. Ok.
Entonces, ese celo dañó, perjudicó y generó que A esa una persona familia. saliera. Entonces, note que cuando nosotros intentamos sacar la semilla, hacemos daño a otras personas. Entonces, Jesús está diciendo, yo me encargo de eso. Tú mencionaste algo muy interesante. Yo de hecho lo escribí porque decía, sacar a los infieles o herejes de los fieles es un trabajo para los ángeles. Porque nosotros no conocemos el corazón de las personas. Ajá. Solamente Dios, óyeme bien, mi querido amigo, solamente Dios conoce nuestros corazones y sabe quién dentro de la iglesia es trigo y quién es cizaña. Supliquemos a Dios y consagremos nuestra vida para que nosotros no vayamos a ser cizaña, porque puede Tal ser que cual. nosotros seamos cizaña dentro de la Ajá. iglesia. Sí, porque yo me puedo ver acá muy bonita y la Biblia y eso, pero el único que conoce mi corazón es Dios, porque en la apariencia puedo ser trigo, pero no se sabe si soy cizaña, ¿sí? Así es, por eso la primera respuesta a esa pregunta, ¿cómo tratar a los disidentes? Según la parábola, es Jesús quien hace el trabajo. No somos nosotros, porque nosotros no somos jueces para condenar, porque muchas veces condenamos, usted se perdió, mijo, ¿usted cómo va? Usted ya está Baila. perdido. Nosotros no sabemos eso. Esa es la primera respuesta de acuerdo a la parábola. ¿Cómo tratar a los disidentes? Recuerden que es Jesús que conoce los corazones. Pero viene el segundo concepto. ¿Cómo tratar a las personas que son disidentes, que han salido de nuestra iglesia madre? Ajá. Y repito, reformas del 14, reforma del 51, vara del Ah, pastor, muchas iglesias disidentes han salido de la iglesia adventista y cuando llegan, ¿cómo Vanessa trataría a una persona que viene con una idea diferente a la nuestra? Y tú puedes escribir tu comentario aquí para escucharte, leerte y para saber tú qué harías cuando viene una persona disidente. Bueno, es muy interesante, aparte que Pablo lo tenía ahí súper claro. Y de hecho nos daba como un ejemplo en Primera de Corintios 5, en donde una persona estaba pecando y Pablo le decía a ellos como, vengan, ustedes todavía tienen a esta persona aquí, él ya no puede estar aquí, ustedes lo tienen que sacar porque él tiene un pecado. Y ya habían hablado con él y él continuó. Es decir, como que, y trae esos pasos, habla con él, si él continúa, hazlo público y si no, este espacio no es para ti. Tú puedes hacer lo que tú desees en cualquier otra parte, pero no en nuestra iglesia. Creo que nos ha dejado como un ejemplo de cómo deberíamos hacerlo y creería que es la forma de hacerlo con quien no Muy bien, siga las hay un doctrinas. A y un B Sí. que yo voy a plantear Ok. de cómo tratar a un disidente cuando llega a una iglesia. ¿Está bien? Y ustedes pueden debatir, refutar, argumentar. Ya mismo, háganlo, escríbanlo allí para Vamos a saber ver. cuál es la forma que usted trataría a un disidente. Número 1, el A. No hablemos de uno, sino A. La primera forma es Hablando. escuchando a la persona, Bueno. porque yo si lo veo por primera vez digo, y me pueden decir, Disidente. ese es disidente, de una voy a cogerlo a Ajá. palo. No, espere usted no dale participación en la iglesia. Escucharlo. Primero escuchar a esta persona que trae, qué es. Ujú. Porque los disidentes entran camufladamente. Eso Sí. lo dice la primera carta a Pedro, capítulo 1, versículo 4, que muchos falsos maestros han entrado solapadamente, camufladamente. Y los disidentes tienen esa particularidad. Entran con la Biblia, con el folleto, piden la Tranquilito. palabra, después van poco a poco tomando espacio, después toman el púlpito y cuando ya toman el púlpito se han metido y la gente le tiene cariño, viene La doctrina la doctrina, de la ellos. cizaña y ya Ajá. todo el mundo está tan entusiasmado con la persona que Que les muchos cree. disidentes han generado que iglesias enteras se dividan. Entonces, la primera, la A, es escuchar personalmente, decirle, mire, tú con qué ideas vienes, cuál es tu pensamiento, cuál es tu propósito aquí, vienes a congregarte a adorar o vienes a dañar. Serle frentero y Honesto. franco. ¿Cuál es tu propósito en esta iglesia? Esa es la A. El B es cuando ya yo conozco a la persona. Y ya yo sé que es un disidente que viene a molestar. En ese caso, no lo dejo entrar. Y te Sí. explico el argumento, porque es que hacer con el argumento. En la iglesia de Tuluá, la iglesia adventista del séptimo día en Tuluá, empezaron a llegar. Entonces, llegaron de esa manera solapadamente, muy humildes, en que les puedo ayudar, Sí. servir. Se ganan el cariño de nuestros hermanos. Cuando ya le dieron participación en el púlpito y empezaron a presentar la palabra del Señor, comenzaron a mezclar sus ideas. Y cuando reaccionaron los líderes junto con el pastor, fueron a darle disciplina, que vamos a hablar ahorita de la disciplina. Y entonces la iglesia estaba tan encariñada con esos hermanos tan nobles, tan sencillos, tan humildes, que la iglesia reaccionó y dijo, si él se va, nosotros también nos vamos. Ok. Y ese disidente dividió la iglesia porque media iglesia se fue con él.
Entonces, Ok. en ese caso, el pastor, recuerdo tanto, el pastor, no digo su nombre porque no me da autorización de hacerlo, pero el pastor se paró, porque ellos se fueron para otra iglesia a hacer lo mismo. Se paró y dijo, me hace el favor y de aquí ustedes no entran. Y si entran, entran por encima de mi cadáver. Los diáconos que no conocían el ¡Guau! contexto voltearon a mirar al pastor y dijeron, wow, usted es un pastor, usted es un siervo de Dios. Sí. ¿Qué es esa forma de tratar a los hermanos? Entonces el pastor le dijo, ellos dañaron una iglesia, Ajá. son disidentes, pero no falta la hermana amorosa, la Vanesita amorosa, que le dijo, pastor, no, déjelos entrar, tratémoslo porque son hijos de Dios. Y el pastor se paró y dijo, por encima No. de mi cadáver. Y claro, en ese momento se vio el pastor como un hombre rudo, como un Ujú. hombre malo, como un hombre que no tenía el carácter de Dios. Pero ¿qué estaba haciendo el pastor? Estaba Defendiéndose. defendiendo las ovejas porque venía el lobo Ujú. disfrazado de oveja a atacarlo. Entonces, él ve cómo trata un disidente. Si ya yo sé que viene y conozco a la persona y sé que viene a hacer daño, no lo recibo con los brazos abiertos. Ok. Porque si usted está cuidando un rebaño, Vanessa, y viene el lobo, ¿usted cómo recibe al lobo? No, Sabiendo que es lobo. no con un palazo. A Claro, que se usted vaya. tiene la escopeta para él porque usted dice, no, ¿dónde está el lobo? Sí, Ojo, pues lobo. ¡Pa! Pues sí, de una sí. forma Sí, lúdica como de no. decirlo, ¿cierto? Entonces, si ya yo tengo identificado el disidente, ya yo sé el daño que ha hecho, yo no le permito entrar al Ujú. rebaño a reír porque sé que viene a molestar, a dañar. Así es. Pues es muy tenaz, ¿no? Y se escucha súper duro. Pero creo que es la forma en cómo de alguna forma se puede blindar también nuestra iglesia. Así, me gusta esa palabra, porque es la forma de cuidar también la iglesia. Cuando yo ya tengo identificado la cizaña, Ujú. cuando yo no sé, pues ahí sí Sí. nadie sabe el corazón de nadie. Sin embargo, Pablo también aquí mostraba, bueno, mentiras, eso es ya la disciplina. No sé si lo hablamos ahorita. No, de un solo hablemos, Ah, aprovechemos. porque ya habían disciplinado pues a la persona que mencionan aquí, que como que está en adulterio con su madrastra y todo eso, y él dijo como no, sáquenlo. Pero después, como en el 2 de Corintios, dice como, ven, él ya se arrepintió, él ya no sé qué, ya tuvo como bastante disciplina, pues nosotros no podemos seguir dándole palo, sino ya se arrepintió y demás, podemos abrir nuestro corazón, abrirle las puertas también a él. ¿Cómo tratar a los disidentes? Me encanta esa lección. Porque la iglesia tiene una forma, Vanessa, nosotros no Sí. tenemos que inventar nada y la forma está en aplicar el manual de iglesia. Tenemos Ujú. un manual que nos permite procesos y decisiones de acuerdo en conformidad en una sola unidad de la iglesia mundial. Entonces, si alguien dice, yo ya no creo en esto o yo estoy fallando en algo, entonces sencillamente se habla con la persona y se hace una disciplina. La disciplina tiene un propósito, es redimir. Ujú. Ajá. Ese tiene el propósito. Exacto. Vamos a hablar con la persona en la casa, vamos a orar. Usted falló, usted pecó. Todos pecamos, Vanessa. Todos pecamos. Amigos, todos tenemos nuestras batallas, conflictos, desafíos y todos estamos en una lucha constante, esperando la perfección en Cristo Jesús. Pero cuando una persona peca públicamente, la iglesia le hace un proceso a esa persona para recuperar a la persona. Yo sé que estoy hablando para muchos Ajá. jóvenes que en algún momento lo han disciplinado o lo han borrado de la iglesia y que se han ofendido, se han sentido mal. Muchachos, es que hay una forma, un proceso para tratar de que la iglesia sea una iglesia de orden. No se moleste, no se espante, hay un proceso y el proceso tiene un propósito, es recuperarte, reedificar tu vida, reconstruir y que usted reconozca que falló, pero Ujú. que Dios te está dando una nueva oportunidad. Decía dos palabras, restauración y la reconciliación. Eso es lo que siempre busca la disciplina, restaurar y reconciliar, porque no podemos quedarnos ahí en que se fue, lo perdimos y quedando nosotros juzgándolo, porque a veces ese es nuestro error, pastor. A veces nos quedamos pensando en, es que mira, lo hizo mal y olvidamos que nosotros también erramos en otras cosas. Es decir, si ya tú fallaste, ya recibiste la disciplina, hay que aceptarla. Pero esa disciplina lo que quiere hacer es restaurar y reconciliar, porque eso es lo que siempre quería hacer Y nuestro yo amado creo que en Jesús. eso sí, como iglesia hemos fallado mucho. Alguien peca, se disciplina, pero hay que atenderlo, hay que decirle, tú eres parte de Ajá. nosotros, nos duele el pecado o el pensamiento disidente que tienes, pero aquí estamos para aclararte. Pero ya cuando la persona dice, no me Ah, no, importa, ya yo baila. quiero seguir pensando así, yo creo que es el domingo, el día Ujú. de guardar, no el sábado, cuando la persona ya insiste a pesar de que se le Nada ha que hecho hacer. un proceso, entonces en ese momento se aplica la disciplina a decir, lo siento si usted
no quiere estar acá, no comparte, entonces eres un disidente, ya usted mire dónde se congrega mejor con sus ideas y con sus pensamientos. Así es. ¿Dónde se siente mejor siendo así sin querer cambiar? Por eso queremos ir cerrando este repaso que, dicho sea de paso, fue muy bueno, muy enriquecedor, porque es lo que está pasando. La iglesia hoy se enfrenta y tú te enfrentas a personas que piensan diferente, que aunque son cristianos tienen dogmas diferentes y tú tienes que ser sabio para saber tratar a esos disidentes. Y tienes que ser sabio para decir, este es cizaña y este es trigo, porque son parecidas las dos espigas, son parecidas. Solamente Dios conoce el corazón y Dios nos da la sabiduría para nosotros decir, oiga, yo por aquí como que este pensamiento no lo acepto. Y cuidar nuestra iglesia. Yo creo, Vanessa, que este es un llamado de Dios a nuestra juventud, a nuestros amigos, a cuidar nuestra iglesia, a estar pendiente quién entró y con qué propósito, porque entre la iglesia han entrado personas que vienen a hacerle daño a nuestros niños, a nuestras damas. Entonces hay que estar pendiente, hay que cuidar nuestra iglesia y este es un llamado para ti. Tú has recibido autoridad de Dios, debes cuidar y tratar como Dios trataría a los disidentes, con amor y cariño, pero sin hacer daño, con fuerza, porque yo quiero que terminemos con esta escena, Vanessa. Fuerza ¿te acuerdas cuando versus amor. ¿Te acuerdas esa escena cuando Jesús entró al templo y le dio garrote a todas las mesas y volcó las mesas, sacó a los animales? Yo cuando miro a Jesús digo, uy, Jesús dijo, aquí hay mucho disidente, aquí hay mucha gente idólatra que viene con camuflaje de cristiano. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Entró, tomó unas cuerdas de alambre y hizo un garrote y garrote para todo el mundo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso para ti, esa escena? ¿Qué puedes aprender de esa parte de Jesús? O sea, esa escena que le dolía el templo, le dolía lo que estaban haciendo en su iglesia, que eso era un lugar y un espacio sagrado. Me gustaba mucho porque no se lo hacía contra las personas como tal, sino a las mesas. Hacía notar de que no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando. Me gusta una parte donde en el deseado, donde dice que a las personas más humildes y demás, incluso él estando así, las miró, pero ellos no sintieron como una mirada así, como de odio o algo así, sino en esa escena sintieron una mirada de amor. Uf, eso me pareció muy Jesús, lindo. Jóvenes, Jesús cuidaba a su templo. Y él tomó esas cuerdas y empezó a azotar las mesas, pero también fue duro con las personas que necesitaban una remoción, necesitaban un movimiento fuerte de Jesús. Eso quiere decir que hay momentos en nuestra iglesia, en nuestra vida, que tenemos que ser firmes y decir, qué pena, eso no está bien, eso no está correcto. Y aquí la Biblia lo enseña. Aquí no pensamos de esa manera. Dios te ha dado exousia, mi querido amigo, mi querido joven. Es decir, autoridad para que usted cuide su iglesia, cuide su rebaño, que su familia también, cuide las avenidas del alma, cuide su iglesia. Y yo quiero que Vanessa termine haciendo una invitación a aquellos jóvenes que de repente aceptan todo lo que se les diga y todos los pensamientos y corrientes filosóficas espirituales y que ellos dicen, sí, yo creo en esto y todo lo que le enseña al mundo lo están aceptando. ¿Qué decirle a esos jóvenes en cuanto tienen que pararse firme como Jesús y decir, yo no acepto esto aquí en la casa de Dios, no acepto esto en el templo? Nada, creo que dentro de todo lo que hemos dicho, está dicho. Está creciendo la cizaña con el trigo. Así que tú, joven, pueda que te esté pretendiendo un chico de la iglesia, pero tienes que tener cuidado, tienes que estar tan cementado en las cosas de Dios para poder discernir esto es cizaña o es trigo. Realmente el hecho de que esta persona esté en la iglesia y me esté pretendiendo, ¿quiere decir que está bien porque no es yugo desigual? No. También puede presentarse un yugo desigual dentro de la iglesia, porque hay que recordar que está la cizaña y el trigo. Y en ese momento decir no y me paro fuerte, le pido esa fuerza a Dios, ese amor también, pero esa fuerza para decirle a lo que no nos hace bien, adiós. Por eso yo quiero cerrar con una frase que es muy célebre, no en nuestro contexto religioso, en otro contexto, pero quiero recitarla. Mano fuerte, corazón grande. Y no te creas. Queremos cerrar este episodio de Inverso, este repaso maravilloso con esa frase. Mano fuerte, corazón grande. Es la forma para tratar a los disidentes. Y roguémosle a Dios, Vanessa, que nosotros no seamos cizaña, Así es. que no seamos
piedra de tropiezo para otras personas, que seamos trigo y si de repente hay un pedacito de cizaña, que Dios sacuda eso y que podamos ser trigos 100%. Que Dios les bendiga, amigos. Nos veremos en una próxima ocasión. Bendiciones. Amén.